En 1917, Albert Einstein puso un término llamado constante cosmológica, generalmente tomado como lambda, para forzar que sus ecuaciones, las de campo, puedan predecir un universo estacionario. Cuando pasó el tiempo y estuvo claro que no era estático, por ejemplo, cuando aparecieron las observaciones de Hubble sobre la expansión del universo, Einstein abandonó la idea y lo llamó el mayor error de su vida. El tiempo pasó y con el descubrimiento de la energía oscura volvió a aparecer este lambda en las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein venían dadas por dos tensores, donde lo que importa es que de un lado teníamos energía o masa y del otro lado teníamos geometría. Por supuesto, la constante cosmológica no aparece acá porque está dentro del tensor de Einstein, que es esta G. La G viene dada por otros tensores, el de Ricci y el tensor métrico. Y en el caso cuando Einstein trató de modificar las ecuaciones de Einstein, puso este término más con esta constante cosmológica. En principio se puede decir que Einstein tenía razones filosóficas para ponerlo, porque quería que cumpla el principio de Mach. Ese principio nos dice que las leyes físicas locales están determinadas por la estructura a larga escala del universo. Entonces, esto no deja de ser un principio que no tiene por qué cumplirse en el universo que vivimos. Si todo movimiento es relativo, ¿cómo podemos medir la inercia de un cuerpo? Generalmente lo comparamos contra otra cosa, pero si el universo está vacío, ¿esperaríamos que tenga alguna noción de movimiento en sí mismo? Entonces el principio de Mach implicaba que un cuerpo que está en el espacio vacío no tiene inercia. Y también eso implicaba que los sistemas de referencia inerciales locales eran afectados justamente por el movimiento cósmico de lo que había en el universo. Las soluciones entonces de vacío iban a tener problemas y esto podía solucionarlo. Yendo entonces al paper de 1917 de Einstein, vemos como él lo primero que pone énfasis es que el más importante hecho de la experiencia, o sea, de lo que se veía en esa época, es las velocidades relativas de las estrellas, que eran muy chicas comparadas con la velocidad de la luz. Por supuesto, esto es antes de Hubble, de la expansión del universo, que eso fue en 1921, por esas épocas, y esto es 1917. Y como las velocidades relativas de las estrellas eran muy chicas, entonces se tomaba como un sistema de referencia que, en cual la materia se podría ver prácticamente como si estuviera en reposo. Más adelante expone las ecuaciones anteriores que tenía y pone énfasis en otra cosa que también tiene que ser una consecuencia del principio de Mach, que es que las ecuaciones así como estaban implicaban que la teoría no admitía, eso lo podemos ver acá, la hipótesis de un universo espacialmente finito, o sea, un universo cerrado. Y eso era otra de las implicaciones que tenía, o otra forma de formular el principio de Mach. Entonces, las ecuaciones que teníamos son compatibles con el postulado de relatividad, o sea, con todo lo que tenía la teoría de base, y entonces en la parte izquierda de la ecuación, lo que decíamos, el tensor de Einstein, teníamos esto, pero ahora podemos agregar el tensor métrico G mu y una constante lambda, que por supuesto no sabemos cuál es en principio, es esta parte, manteniendo ciertas propiedades que son convenientes para la ecuación. Y entonces vuelve a escribir ecuación, es exactamente lo mismo, nada más que pone una constante representando todo esto. Tiene un término más acá, pero es una formulación equivalente. Finalmente veremos la parte última, directamente donde llega a las conclusiones. Lo primero que hay que tener en cuenta en las conclusiones es que había mantenido la consistencia de la teoría, había logrado que sea un espacio cerrado, de geometría esférica implicaba cerrado,
tuvo que introducir una extensión de las ecuaciones poniendo la constante cosmológica y justificaba diciendo que ese término era necesario para lograr una distribución cuasi estática de lo que se creía en esa época, que eran las estrellas estaban casi fijas. De cualquier forma, aclara que aunque si no estuviera la constante cosmológica, sí tenían soluciones de ese estilo, pero esto de que sea cuasi estático solo lo podía obtener con agregar la constante cosmológica. Ese paper de 1917, pero también en 1917 De Sitter consiguió soluciones de vacío y Einstein pensó que podrían tener alguna singularidad, alguna cosa que haga que no podamos considerar este tipo de soluciones. Sin embargo, luego que Einstein se convenció de que la solución de Sitter estaba libre de singularidades, su simpatía por el principio de Mach empezó a declinar. Cuando luego le dijeron que el universo estático era inestable, entonces ya directamente se dio cuenta que tenía que abandonar el principio de Mach. Cuando nos referimos a solución inestable es lo mismo que un punto de equilibrio inestable. Si nosotros ponemos una pelota justo en la punta de una montaña de esta forma, sabemos que apenas se mueva para un lado o para el otro se cae. Y en el caso del universo, tenemos un universo con un montón de materia, pero las soluciones nos dicen que esté todo estático es una solución inestable. Poniendo un poco más de materia o sacando un poco menos de materia, esto o se expandirá o se contraerá o hará algo, pero en definitiva no se quedará quieto. Luego, en 1998, al descubrirse la energía oscura, la constante cosmológica se utilizará para otra cosa, tendrá otro valor, pero sirve para acelerar el universo. Tiene otras utilidades y es una historia completamente distinta.